Muy buenos días a todos. Bienvenidos a nuestra clase número 3, correspondiente al segundo parcial con la carrera de mecánica industrial del quinto semestre. Ya, el día de hoy vamos a ver nuestro temita que es contabilidad de empresa y previo a empezar la clase vamos a llamar la lista como es habitual. Ya, Agnomato Rubén. Presente. Muy bien. Aaron y Ari Franklin. Presente. Muy bien. Cáceres Rojas Waldo. Presente, Inge. Muy bien. Claro Resultado Anthony. Presente, Inge. Muy bien. Coca Cadima John. Presente, Inge. Muy bien. Colque Gandarilla Selman. Colque Gandarilla Selman. ¿No está? Copachoque Callata Erwin. Presente, profe. Muy bien. Fernández Arce Luis. Presente. Muy bien. Guarayo Gabriel Henry. Guarayo no está. Profe, no se escucha nada, dice Henry Guarayo. ¿Los demás me escuchan? ¿O igual no se escucha? ¿Lo escucha bien? Yo le escucho un poco muy suavito, profe. Le voy a responder al chat, ¿ya? Ya le respondí, pero le vamos a poner tu asistencia. A ver, me quedé en Guarayo Gabriel Henry. Ya, continuamos, ¿ya? Herbas Gamarra Edson. Presente, Inge. Muy bien. Liendro Chambi Luis Fernando. Liendro no está. Yampa Escobar Daniel. Tampoco está. Mamá Y Nicho. date, fue a... que no alcanzó. Perdón, Edson. No había pagado la mensualidad ya, país, por eso no puede entrar. Recién hoy día tenía que ir a pagar. Ya. Bueno, qué pena. Ojalá que pague para no perjudicarse en el tema de sus cuestionarios. Mamá Nichoque Samuel. Presente, Inge. Muy bien. Mamá Polo Jason. Presente. Muy bien. Montaño Pai Brian. Ya está llamando, dice. Wilbert Vela, cuando ingreses vas a tener cuidado en desactivar tu audio, ¿ya? Te voy a desactivar. Estábamos en Montaño Pai Brian. ¿No está? Montaño Rodríguez Luis Gabriel. Tampoco está. Orellana Rojas Franz.
Tampoco está. Quispe García Juan Carlos. Tampoco está. Quispe Ríos José Ariel. Presente, profe. Muy bien. Ríos Hurtado Brian. Presente, Inge. Muy bien. Rocha Villarruel Miguel Ángelo. No está. Rodríguez Arteaga Richard. Presente. Muy bien. Solís Carballo José Armando. Villarreal Ceres Gianfranco. No sé ¿por qué me estás? Rocha. Ya, perdón, me está escribiendo su compañero Rocha al chat. Su audio está mal. Voy a continuar con Rodríguez Arteaga Richard. No está. Presente, profe. Rodríguez Arteaga Richard. Ya. Muy bien. Suárez Vilca Gerson. No está. Terraza Soto Isaías. No está. Torres Achata Carlos. Presente. Muy bien. Vela Champi Wilber. Presente, maestra. Muy bien. Ventura Ondarza Elmo. No está. Por última vez, voy a leer a los compañeros que están ahorita con falta en la lista, ¿ya? Colque Gandarillas Delman. Aquí, Inge, buenos días. Buen día. Diendro Chambi Luis Fernando. Llampa Escobar Daniel. Montaño Pai Brian. Montaño Rodríguez Luis Gabriel. Orellana Rojas Franz. Quispe García Juan Carlos. Suárez Vilca Gerson. Terraza Soto Isaías. Y Ventura Ondarza El. Ya, esas son las personas que están sin asistencia. Por lo que ahora podemos empezar nuestra clase. Inge, una preguntita. Dime, Watson. La otra mitad del grupo tiene que ir ya a pasar clases presenciales a las 9. Ya, entonces voy a empezar rapidito la clase, ¿ya? Para que puedan asistir. Si tienen que salir, salen nomás, pero se completan viendo la grabación de la clase, ¿ya, Edson? Y Está bien, Inge. ya, entonces rapidito. El día domingo ha habido mantenimiento de la plataforma, por lo que el cuestionario correspondiente a nuestro anterior tema, que es introducción a la administración, se amplía un día más. Es decir, que todavía tienen hasta mañana a las 7:30 de la mañana para resolver el cuestionario los que no lo hayan hecho. Esto conforme a lo que hemos acordado, ya, porque más ampliaciones no hay. No hay. No importa cuál sea el caso. Lo único que tendrían sería una última opción por el 50% de la nota el último fin de semana antes de concluir el segundo parcial. ¿Ya? Entonces, como les decía, el día de hoy vamos a ver el tema de contabilidad y empresa, para lo que vamos a ver primero 2 videos cortitos y luego pasamos a ver la explicación de la clase.
inmediatamente. Ya lo voy a hacer todo enganchado rapidito para que puedan alcanzar a ver la mayor parte de la explicación de la clase. ¿Sabías que la contabilidad está presente en la vida de los hombres desde hace millones de años? El hombre primitivo ya se dedicaba a la contabilidad de forma rudimentaria, contando sus herramientas de caza y pesca y su ganado. Antiguo Egipto, Edad Antigua. Con el tiempo, cultivar y almacenar alimentos y administrar la producción era imprescindible para sobrevivir. Aparecieron los primeros libros contables usando papiros para registrar los movimientos de los bienes producidos. Roma, Edad Media. En el antiguo Imperio Romano apareció un cargo muy importante, el contador general del Estado, responsable de la contabilidad y de la gestión administrativa de todos los recursos del imperio. Así, los romanos tenían un libro contable para cada actividad. El Renacimiento también representó una evolución en la contabilidad. Los comerciantes se vieron en la necesidad de facilitar la administración de su negocio y organizar los movimientos de deudores y acreedores. Fue entonces cuando apareció el fraile Luca Pacioli y creó el principio de partida doble, por el que a cada crédito le corresponde la misma importancia en débito. Este sistema es utilizado hasta ahora. Descubrimiento de América. Finalmente llegamos a 1492 y al descubrimiento de América, con los primeros colonos que se encargarían de hacer un recuento contable. Este encuentro fue uno de los primeros aspectos que se incorporó al mix de culturas, fruto de la unión entre España y América Latina. Revolución industrial. Después llegó la revolución industrial con sus progresos en la producción, nuevos procesos y tecnologías. La contabilidad ganaba una nueva dimensión en las industrias con el aumento de transacciones. Hoy en día, con la revolución tecnológica y las ventajas de Internet, el contable realiza su trabajo con rapidez e intercambia información en tiempo real con sus clientes. Pero esta historia aún no ha acabado. Sage estará a vuestro lado para escribir juntos los próximos capítulos. Ahora vamos a pasar a ver el siguiente video, que también nos habla de lo que es contabilidad. ¿Cómo estás? Hablemos de contabilidad. ¿Sabes qué es? Detrás de esta palabra que asusta o estresa a tantos, hay una gran aliada para tu empresa. Anímate a verla con otros ojos. Imagínate que cuidas la entrada de un edificio muy importante. Deberías estar atento a quién entra, quién sale y cuándo. O sea, serías el responsable de llevar un registro de todo lo que ocurre frente a ti. En realidad, la contabilidad es bastante parecida. Tu empresa sería como el edificio y la contabilidad como quien cuida la entrada y salida, pues ella se ocupa de llevar un récord de las cuentas de tu negocio. Veamos en detalle cuál es su rol. Cuenta la historia de tu empresa en forma de números. Es una herramienta y a la vez un lenguaje de negocios. Consiste en registrar todas las cuentas de tu empresa, así como también tus transacciones, que son tus operaciones de compra y venta. Así, te permite rastrear tus operaciones y asegurar que no haya problemas con tu flujo de caja. O sea, el efectivo que ingresa y sale de tu negocio en un tiempo determinado. La contabilidad es el termómetro de tu empresa. Con la contabilidad, accedes a información financiera que te indica si estás yendo por buen rumbo y si tus actividades te hacen ganar dinero. Apadrina tu información. La contabilidad respalda los números de tu empresa, o sea, da fe de que los datos que presentas son legítimos. Te ordena. La contabilidad es tu mano derecha para registrar, clasificar, analizar e informarte sobre las operaciones y la administración de tu empresa. Es decir, te ordena. Y esto es importante
para que puedas darle seguimiento a todos los registros de tu muchas negocio. veces pasa. Te El prepara. tiempo así. La contabilidad juega a tu favor, pues puede proyectar algunas cuestiones administrativas para que cuando Luis Fernando, vas a tener cuidado con tu audio, ¿ya? Te voy a desactivar. ocurran, ya estés listo para resolverlas. Por todo esto, la contabilidad es súper importante, no solo para tu empresa, sino también para las autoridades fiscales, las instituciones financieras, tus inversionistas, proveedores, acreedores o clientes. No te pierdas el próximo videopost donde veremos qué libros contables existen y cuáles. Luis Fernando Arce, ¿puedes desactivar tu audio, por favor? Gracias. Ahora vamos a ver la explicación de la clase, ¿ya? Ya. Como han podido ustedes apreciar en el video, nosotros tenemos o conocemos lo que es la contabilidad. Y la contabilidad es una ciencia que se conoce ya desde hace mucho tiempo atrás. De hecho, se usa desde hace muchos siglos atrás en diferentes culturas, civilizaciones y demás. En este caso, nosotros en lo que es la materia, tenemos que conocer la importancia de la contabilidad y para qué sirve, ¿no? Entonces, como se mencionaba en el videíto, es importante nosotros saber con qué contamos, cuánto vendemos y cuánto ganamos, ¿ya? En ese sentido, nosotros si queremos tener una empresa, vamos a tener que necesariamente contar con todas las herramientas para administrar esta empresa y una de esas herramientas es la contabilidad. Este tema no va a hablar de la contabilidad como tal, porque generalmente es una materia en las diferentes carreras, pero sí vamos a ver de manera muy general lo que es el ciclo contable, ¿ya? Es decir, la contabilidad lo que va a hacer en las empresas es trazar un ciclo que se va a repetir cada cierto periodo que les va a permitir controlar todo el movimiento económico dentro de su empresa, ¿ya? Entonces nosotros vamos a pasar a ver lo que es el ciclo contable de una empresa. El ciclo contable, como su nombre lo dice, es un conjunto de fases de la contabilidad que se repiten en cada ejercicio económico durante la vida de una empresa y que tiene como finalidad preparar la información acerca de los resultados obtenidos en dicho ejercicio y de la situación económico-financiera y patrimonial al término del mismo. ¿Qué les dice la palabra ciclo? Un ciclo es un periodo de tiempo que se va repitiendo una y otra vez. El periodo de tiempo puede ser de una semana, puede ser de un mes, puede ser de un año, puede ser 10 años. Eso depende de cuánto tiempo definan ustedes el ciclo. En este caso, hablando de ciclo contable, es un periodo de tiempo en el cual sucede algo y que una vez culminado se vuelve a repetir y se vuelve a repetir así constantemente. Ya, en cuanto a lo que es el ciclo contable como tal, como dice aquí en la descripción, es un conjunto de fases de contabilidad. Es decir, que en un periodo de tiempo van a suceder la fase 1, 2, 3, etcétera, las que contenga, y que van a concluir, van a volver a comenzar otra vez, y todo esto con el objetivo de tener información y resultados que permitan conocer la información económica, financiera de la empresa y de su patrimonio cada vez que culmine el ciclo.
Es decir, que un ciclo contable nos va a poder conocer el estado real, financiero, económico de nuestra empresa y cómo está nuestro patrimonio cada determinado tiempo y hacer esa evaluación de acuerdo a ese tiempo. En general, los ciclos contables duran un año. Compañero, puso su celular a su bolsillo y es lo que estamos escuchando. Por favor, les reitero, tengan cuidado con el audio. ¿Ya? Voy a tratar de desactivarlo. No puedo desactivar su audio. Continuamos. Entonces se puede decir, o sea, no es una regla, ¿no? Pero la mayoría de las empresas optan porque sea así. Pero en ese periodo, cada año hay una evaluación y se sabe todo el estado económico financiero de la empresa. Esto es el ciclo contable. Ahora, si bien el ciclo contable es un conjunto de fases, estas fases deben seguir una secuencia y orden lógico, ¿ya? Es decir, que las fases que componen van a ser guiadas por un conjunto de pasos y procedimientos en los que se va a analizar, elaborar, registrar y preparar toda la información financiera en el periodo que se ha determinado y esto se va a llamar ejercicio contable. La información contable del ejercicio se muestra mediante los estados financieros, balance, cuenta de pérdidas, ganancias, estado de cambios, patrimonio neto, estado de flujos efectivo, que resumen la situación económico-financiera y patrimonial de la empresa. Ya, o sea, durante este periodo que llamamos ciclo contable, se va a generar o se va a dar inicio a la información. Esta información va a comenzar a ser procesada, va a comenzar a ser analizada y va a comenzar a generar documentos como por ejemplo lo que es el balance, cuenta de ganancias, pérdidas, etcétera. ¿Ya? Entonces todo esto se va a generar durante el ciclo contable. Para que ustedes tengan un poquito más en claro lo que es un ciclo, aquí vamos a ver un gráfico y se van a dar cuenta que dentro de cada ciclo contable o ejercicio contable, ustedes van a ver cómo se generan los pasos, las fases y concluyen y van a darse cuenta de un hecho que les voy a explicar a continuación. ¿Ya? Por ejemplo, tenemos que el 1 de enero del 2009 se inicia el ciclo contable con lo que es la apertura. Ya en la apertura vamos a poder ver que se inicia y posteriormente se pasa a lo que es el registro. Es decir, se apertura el ciclo y comienza toda la fase en medio que se van registrando puros datos de todo el movimiento económico de la empresa hasta que dicen que el 31 de diciembre del 2009, un año después, se va a hacer el cierre. Entonces, primero se hace la apertura, se dice con qué se está empezando. Estoy empezando con 5 mesas, estoy empezando con 5.000 bolivianos, estoy empezando con 8 sillas, etcétera, etcétera, y ya. Comienza todo el año el proceso de registro. He pagado sueldos, he pagado la luz, he comprado materia prima, he comprado insumos, he pagado lo que se ha averiado una maquinaria, he pagado sueldos, etcétera, etcétera, etcétera. Y así sucesivamente, día a día que pasa, se va a llevar a cabo los registros. Y vamos a llegar a fin de año, al 31 de diciembre, donde se hace un cierre. Y se dice, el día de hoy se cierra este ciclo contable. ¿Y con qué hemos quedado? Hemos quedado con 100.000 bolivianos de ganancias, hemos quedado con materia prima en almacén, 800 unidades de esto, 100 unidades de esto, hemos quedado con 100 unidades acabadas de producto terminado, hemos quedado con deudas a la luz, al agua, no se ha pagado. Entonces te dice con qué has quedado en este cierre.
Y la información que se genere en el cierre automáticamente se va a volver la apertura del siguiente ciclo contable, que se va a llevar a cabo el 1 de enero del 2010. Y nuevamente durante todo el año se va a volver a llevar a cabo los registros diarios de los movimientos económicos financieros de la empresa hasta llegar nuevamente al 31 de diciembre del 2010, donde se va a hacer un cierre, se va a hacer un balance, se va a saber con todo lo que cuenta la empresa. Y ese documento de cierre automáticamente se va a volver el documento de apertura para el nuevo ciclo contable de la empresa que va a empezar el 1 de enero del 2011 y así sucesivamente durante el transcurso del tiempo. Como verán, cada uno de esta apertura y cierre es un ejercicio contable o un ciclo contable de la empresa, ¿no? Y es como que cada año uno controla qué ha pasado económicamente en su empresa y aquí se nos va a generar resultados. Del registro que se hace en papeles, no se va a votar ni nada, se comienza a archivar. Así ustedes van a comenzar a tener un archivo del movimiento económico y financiero de su empresa para que cuando lleguen al ciclo contable 10, ustedes puedan tener datos para hacer gráficas para ver, digamos, ¿no? Si en el primer año, en el ciclo contable, ustedes habían vendido 100 unidades, ya en el ciclo contable 10 se van a dar cuenta que están vendiendo 10,000. Entonces, de a poco cada año han tenido un crecimiento en ventas. No, o por el contrario, tendrán 50 unidades vendidas. Eso que significará que la empresa no está yendo bien y que cada año está vendiendo menos, ¿no? Entonces, generar estos registros, generar estos datos, hacer estas evaluaciones cada ciclo contable es sumamente importante y vital para la empresa para diagnosticar su situación y obviamente para poder proponer las soluciones adecuadas. Fases del ciclo contable. Nosotros en el concepto de la primera diapositiva hemos visto que el ciclo contable es un conjunto de fases que siguen pasos ordenados, ¿no? En este caso, en este gráfico, nosotros podemos ver las fases de manera muy general que comienzan con el balance inicial. Ya les he dicho, en el balance inicial prácticamente se dice con qué está arrancando la empresa en pasivo, activo. ¿Eso qué quiere decir? En dinero, en materiales, en deudas, en todo. O sea, ese balance te dice cómo estás empezando. ¿No ves? Si tienes 3 lapiceros, si tienes deuda a la luz, si tienes 3 vehículos, si tienes cualquier material, todo te dice, ¿no? Tu balance general. Y ya ahí tienen que ingresar todos los comprobantes. Ya ustedes van a comenzar a trabajar y seguramente van a vender, van a comprar y todos esos comprobantes ya tienen que comenzar a ingresar como el respaldo de lo que ustedes van a registrar. ¿Ya? Aquí viene el tema de mayores, que son el libro diario y el libro mayor. ¿Ya? El libro diario es un documento en el que a diario se registra todo el movimiento económico de un día. Si, digamos, tú estás empezando el día con 20 bolivianos en tu bolsillo, vas a salir de tu casa, vas a ir a Infocal, vas a gastar en pasajes, vas a comprarte una galleta, vas a comprarte un refresco y vas a volver a tu casa, ¿no? Entonces, ese día tú has salido con 20 bolivianos, pero has gastado 7 bolivianos en todo lo demás. Entonces, en la noche, haciendo el balance, vas a acabar con 14 bolivianos. ¿No ve? Entonces, de eso se trata el libro diario. Si, digamos, al día siguiente sales con 14 bolivianos, vas, pagas tu pasaje y resulta que estabas entrando a Infocal y te encuentras 20 pesos. Esos 20 pesos entran a tu bolsillo, no tienes más que una clase, no gastas en comida, te vuelves, solo has gastado 3 pesos, entonces has salido con 14 bolivianos, pero te has encontrado 20, ya son 34. Has gastado unos 50 de ida, unos 50 de vuelta, 3 bolivianos, entonces en la noche, acabando tu día, tienes 31 bolivianos en tu bolsillo. Entonces, de eso se trata el libro diario en una empresa. Se tiene que registrar hasta el pasaje del mensajero que ha ido a pagar la factura de luz.
tiene que estar registrado su pasaje, tiene que estar registrado si les ha faltado tornillos, digamos, si han ido a comprar 2 pesos a la ferretería de la esquina, tiene que estar registrado. Han ganado un concurso al talento boliviano y el concurso implicaba 10.000 bolivianos en premio y ese día les han abonado a la cuenta de la empresa, eso también se registra. Todo ingreso o salida económica de la empresa se registra, ¿ya? Y eso se registra a diario, ¿no ve? O sea, el pasaje del mensajero, 1.50. Ganar el concurso a la mejor empresa, 10.000. Pero al final hay un registro que te dice que tú has comenzado con 14 pesitos y has acabado con 31. Ese inicio y ese fin del día tiene que ir al libro mayor. En el libro mayor se anota el resumen de la actividad económica diaria, ¿ya? Después de esos registros se hacen balances de comprobación. Es decir, no puede faltar dinero o sobrar dinero cuando ustedes hacen un balance. Si, por ejemplo, ustedes comienzan el día con 20 pesos y ya, digamos, tienen que ir a pasar clases a Infocal, ya, digamos que ustedes viven a una cuadra, no van a gastar en pasajes, pero van y tienen 20 pesos y, digamos, tienen que llevar barbijos para las clases y van a la farmacia y se compran 2 barbijos, les da la factura por los 2 barbijos, 4 pesos, digamos, y también digamos que está habilitado el kiosco, comen un almuerzo por 10 pesos, les dan un recibo y se van a su casa. Entonces, anotan en su registro que han empezado con 20 pesos, que han gastado 10 y que han gastado en la farmacia 4, entonces tienen el comprobante de lo que han gastado, 14 bolivianos, y al hacer la diferencia tendría que haber en sus bolsillos 6 bolivianos, ¿verdad? Entonces ustedes agarran, cuentan y listo, están los 6. Eso es hacer un balance. Todos los gastos que han tenido y todos los ingresos de dinero que han anotado van a dar un nuevo saldo final, ¿ya? Y de acuerdo a lo que ustedes han anotado y el respaldo que tienen, ese saldo tiene que coincidir con el mismo saldo que está ahí en físico. Entonces, de eso se trata el tema de balance de comprobación de sumas y saldos. Ya, una vez que ustedes estén coherentes con eso y se den cuenta de que no falta dinero o no sobra dinero, pues ya se va al estado financiero. En el estado financiero es un balance general, este es un documento mucho ya más complejo, no vamos a entrar ni a explicarlo, y directamente ya acabando el ciclo contable, todo esto lo que les he dicho es algo que se hace a diario, todos los días, pero ya cuando se está acabando el ciclo contable, cuando ya ha pasado un año, lo que hay que hacer son los asientos de cierre, es decir, se cierra todo y se trata de liquidar cualquier deuda que tengan o cualquier persona o institución que les deba dinero tienen que pagarles en su máxima cantidad, tienen que tratar de que no haya personas que les deban o no le deben dinero a nadie para poder hacer un respectivo cierre y saber con qué están terminando. Así como un principio ustedes sabían con qué están empezando, del mismo modo tienen que saber con qué están terminando. Y ahí ya va a ser el cierre del ciclo contable y como pueden ver en esta parte, va a volver esa misma información al principio para hacer el balance inicial del siguiente ciclo contable. Ahora, como hemos visto en el concepto, en la primera diapositiva, que el ciclo contable es un conjunto de fases, vamos a pasar a ver la primera fase que compone el ciclo contable. O sea que sí o sí, esta fase se tiene que dar en cualquier ciclo contable de cualquier empresa, no importa el rubro en el que esté, no importa si es una empresa de servicios o es una empresa que produce algo, si es una empresa grande o chica, siempre se va a empezar por esta primera fase, que es la fase de apertura o inicio de la contabilidad. En esta fase, nosotros vamos, como les decía, se va a realizar un inventario inicial, que es
que les va a dar la idea de con qué están empezando, qué cosas tienen ustedes para empezar. Como les decía, dice, este asiento es simétrico al asiento de cierre. ¿Eso qué quiere decir? Ustedes cuando cierran un ciclo contable, esa información del cierre se va a volver la información de apertura del siguiente ciclo contable. Ya de esta manera se asegura una continuidad de un ciclo contable al otro ciclo contable. ¿Ya? Entonces, esta fase de apertura nos va a permitir conocer los saldos correspondientes a los distintos elementos del activo, pasivo y neto, de manera que también se inician las anotaciones en el libro mayor. O sea, ustedes aperturan y dicen, está abierto, y a partir de ese momento que se ha hecho la apertura, a partir del día 1 del ciclo contable, ustedes ya pueden comenzar a registrar los ingresos y las salidas en todo aquella actividad económica financiera que tengan. Ya, y van a poder realizar el registro en los libros diarios y el libro mayor. Luego viene la fase número 2, que es la fase de desarrollo o registro de operaciones del periodo. En esta fase, como les decía, ya a diario van registrando todo ingreso económico, toda salida económica, todo dinero que entra, todo dinero que sale se registra en el libro diario y posteriormente de cada día pasa al libro mayor. Luego viene la fase de balance de comprobación, es decir, que si su ciclo contable es de un año, ustedes pueden decir que cada mes van a hacer una comprobación de sumas y saldos, o van a decir que cada 3 meses o cada 6 meses. Eso ustedes ya lo van a ver, pero mientras más comprobaciones hayan, menos problemas van a tener al momento de cierre cuando quieran cuadrar de manera general todo el ciclo contable. ¿Ya? Entonces así ustedes van a poder estar al tanto y revisar si todas las operaciones han sido registradas de manera adecuada en los libros contables. Posteriormente pasamos a la fase número 4, que nos habla de las estimaciones y correcciones. Es muy posible que en algún momento ustedes no cuadren, les falte dinero o les sobre dinero. Entonces tienen que hacer las correcciones necesarias. Si después de haber buscado por todo lado dónde es que puede estar la falla, entonces, y no la encuentran, entonces ustedes crean pues una cuenta y dicen dinero sobrante y tal, y tiene que ingresar y tiene que registrarse. Pero todo esto se va a ver en la tercera fase, que es de comprobación, y en la 4 ustedes ya hacen las correcciones en el caso de ser necesario. Después viene la fase de cálculo de resultados y cierre de la contabilidad. ¿Ya? Esta fase está compuesta por 2 pasos. La regularización, que es un proceso que permite calcular el resultado del ejercicio mediante el cierre de cuentas de gestión. Ya ustedes van a regularizar cualquier cosa pendiente que tengan. Lo que les decía, si hay deudas, tienen que ver de pagarlas, o sea, para que no haya dinero que esté pendiente de pago o pendiente de recepción. O sea, si hay personas que les deben, que ese dinero no se encuentre en deuda, sino mejor si esté en efectivo. Entonces, tratan en su mayor posibilidad de regularizar esto. Y posteriormente el siguiente paso de esta fase es el asiento de cierre. Es donde se cierran todas las cuentas, donde ya no se puede anotar ningún ingreso ni salida de dinero, porque hasta ahí es el ciclo contable y hasta ahí se va a tomar en cuenta para el registro de datos de ese ciclo contable. Cualquier otro movimiento económico ya tendría que ser anotado en el siguiente ciclo contable. ¿Ya? Y por último está la fase de formulación de las cuentas anuales. Ya en este caso, en esta fase es donde se resume toda la información que se ha generado en ese ciclo contable, es decir, se resume la información de todo ese año para que posteriormente eso lo puedan ustedes hacer anillar o hacer empastar y que lo puedan guardar para el uso de cualquier persona en cualquier momento que necesite esos datos. Con eso ya se cierra el ciclo contable, la información ya está debidamente guardada y archivada y
Esos son los pasos, las fases que componen el ciclo contable, que en otras palabras son los pasos a seguir. ¿Ya? Como dice acá en la diapositiva, ya hay programas que hacen todo esto y simplemente uno tiene que ingresar datos, ¿no? De hecho, si ustedes tienen una empresa más adelante, cuentan con un emprendimiento, probablemente lo más fácil es que puedan acceder a uno de estos programas para que vayan registrando la información y vayan generando su ciclo contable y puedan tener un buen control sobre el movimiento económico y financiero en sus futuras empresas. Ahora, hay unas diferencias en cuanto a lo que es una empresa comercial, una industrial y de servicio. Ya los sistemas contables, los ciclos contables varían mucho de una empresa a otra dependiendo de la naturaleza del negocio, el tamaño de la entidad, las operaciones que realiza, el volumen de los datos a manejar y la demanda de información de los usuarios. Las fases que hemos explicado, que componen esas 6 fases que componen el ciclo contable, esas sí o sí van a ser idénticas en cualquier tipo de empresa. Ya no importa si es una empresa comercial, de servicios, una industrial o es una empresa grande, pequeña, etcétera. Esas fases siempre van a ser parte del ciclo contable. ¿Ya? Ahora, vamos a ver, por ejemplo, lo que es una empresa comercial. Una empresa comercial no produce nada. Una empresa comercial compra algo y lo vuelve a vender. Y obviamente lo vende más caro a un precio mucho mayor del que el que ha comprado. Y ahí está su ganancia. ¿Ya? En ese sentido, esa empresa no produce nada, no fabrica nada, solo compra y vende. Por lo que no tiene mucho registro del movimiento económico. Solo compra algo, o sea, gasta y lo vuelve a vender. Entonces, el registro diario, el movimiento económico no es muy grande, por lo que su ciclo contable es más sencillo. A diferencia de una empresa industrial que elabora algo, sí va a tener un ciclo contable mucho más compuesto, porque al tener que fabricar algo, tiene que comprar muchas más cosas y tiene que vender, o sea, va a tener muchas más cuentas, ¿no ve? Por ejemplo, si yo compro celulares y los revendo, entonces voy a registrar compro de un lote de 100 celulares y diariamente voy a registrar venta de 3 celulares, venta de 5 celulares, ninguna venta. Pero si fabrico, digamos, controles remoto, entonces voy a tener, he ingresado el día de hoy 5,000 botones, he pagado la luz, he comprado 500 cajas para embalar plástico. Entonces las cuentas, la cantidad de registros de cosas que tú compras para producir el control hace que sean varios registros y hace que sea más tedioso, ¿ya? En todo caso, también tenemos lo que son las empresas de servicios, ¿no? Por ejemplo, una guardería. Una guardería presta el servicio de cuidado de niños y no produce nada. Entonces, como no hay una producción como tal, su registro de ciclo contable también va a ser más sencillo, más simple. No va a ser tan engorroso como el de una empresa industrial, ¿no? En todo caso, tanto en una empresa comercial como en una empresa de servicios, el ciclo contable va a ser sencillo por la cantidad de registros que van a hacer, que no va a ser mucha, a diferencia de las empresas industriales que sí o sí tienen que registrar muchas cosas, ¿no? En todo caso, todo se tiene que registrar independientemente del tipo de empresa, simplemente que es más sencillo hacerlo en una empresa de servicios y en una empresa y comercial, a diferencia de la industrial, ¿ya? Entonces, de manera muy general, este es el ciclo contable de una empresa y es algo que sí o sí lo van a llevar a cabo cuando ustedes tengan un emprendimiento, tengan una empresa. Los que vayan a hacerlo, sí o sí van a tener que determinar el control económico financiero de sus emprendimientos, de su empresa, para realmente tener pues una
un control que les permita ir creciendo de manera adecuada y que les permita pues conocer la ganancia real de sus emprendimientos, de su empresa, y en todo caso, si en algún momento no están teniendo ganancias, puedan detectar por qué está pasando, dónde es la falla, o si van a contratar a gente, si es que hay alguna fuga de dinero, por ejemplo, con un ciclo contable realizado adecuadamente, generando la información adecuada, registrando todo, ustedes van a poder detectar cualquier fuga de dinero que no sea pues autorizada, ¿no? Entonces es muy bueno y es necesario hacerlo. Como les decía, actualmente ya hay algunos programas en los que solo pones los datos diarios y ya te botan todo lo que es el registro en un libro diario, en un libro mayor. Entonces la tecnología ya nos ayuda mucho en esto, ¿no? Entonces sí es importante que conozcan y es importante que puedan ya ustedes tomar conciencia de la importancia de aplicar esto y entender esta parte de la contabilidad que es muy importante para las empresas, ¿no? Que es el ciclo contable. Ya. El día de hoy, si tienen alguna pregunta, por favor, la revisaremos ahora para poder concluir y que sus compañeros puedan discutir. No se le escucha nada ahí. ¿Los demás me escuchan, perdón? ¿O solo, o es en general? ¿Se escucha, profe? Ahora sí está bien, profe. Normal. Está bien. Ya. Entonces, ¿qué preguntas tienen, chicos? Resolveremos todas las dudas y preguntas del temita. ¿Ha estado todo claro? Ya, al parecer sí. Los compañeros que ya tengan que ir a pasar clases pueden retirarse y con los demás continuamos viendo un video de apoyo para concluir la clase. ¿Ya? Bienvenidos todos ustedes a este nuevo video, lo que sería la lección 10 de nuestro curso básico de contabilidad, y en esta oportunidad, ¿qué es el ciclo contable? Tema importante. Bien, para explicar qué es el ciclo contable, me gustaría primero pues definir qué es lo que es ciclo. La palabra ciclo por sí sola, por separado, y el ciclo es una serie de fases o estados por las que pasa un acontecimiento o fenómeno y que se suceden en el mismo orden hasta llegar a una fase, a un punto a partir del cual vuelven a repetirse en el mismo orden. Un ejemplo clásico de ciclo es el ciclo del agua. El agua se encuentra en estado líquido en los mares, luego el sol la evapora, se convierte en nube, luego se precipita en lluvia y vuelve pues a los mares y empieza nuevamente el ciclo. Así es la contabilidad. Es una serie de fases, una serie de como lo muestro acá, aquí en la definición, que es el ciclo. Entonces, es el periodo de tiempo en el que se registran todas las transacciones económicas de una empresa. Dichas transacciones van alcanzando entonces ciertas fases, ciertas etapas, hasta mostrar finalmente los estados financieros al final del periodo, que por lo general es de un año, para nuevamente iniciar otra vez el ciclo contable al comienzo del año siguiente. ¿Ves? Entonces, ¿cuáles son esas fases? ¿Cuáles son esas etapas del ciclo contable? Vamos a verlas una a una. Bien, fases del ciclo contable. La primera es o tiene que ver con los soportes de contabilidad. ¿Qué son los soportes de contabilidad? Son los documentos que se elaboran cada vez que ocurre un hecho económico y sirven de base para realizar la contabilización de dichos hechos económicos. Entonces, un ejemplo, si hay una venta, entonces elaboramos una factura de venta. Ese será entonces el soporte.
Pero si hay una compra, obviamente que el que le vende a la empresa tiene que expedirle o entregarle la factura de compra. Ese entonces será el soporte de contabilidad. Si la empresa realiza un pago, entonces tiene que elaborar un soporte o un comprobante de egreso o de pago. Si la empresa consigna dinero al banco, una consignación, entonces el recibo de consignación que pide el banco y que diligencia o llena la empresa, entonces será el soporte de contabilidad. Entonces, primera parte o primera fase, elaborar soportes de contabilidad. Segunda, comprobante diario de contabilidad. ¿A qué se refiere esto? Es donde se contabiliza o registra de manera cronológica cada una de las transacciones económicas, aplicando el principio de partida doble. ¿Y cuál es la base para registrar los hechos económicos? Bueno, precisamente los soportes de contabilidad. Allí se contabiliza teniendo en cuenta el principio de partida doble, que ya lo vimos en una lección anterior. Bien. Tercero, libro diario columnario. Es un libro principal de contabilidad que recoge los registros contables del comprobante de diario de contabilidad. ¿Sí? Del comprobante diario de contabilidad se traslada al libro diario columnario. Está compuesto por una serie de columnas, como lo indica su nombre, y ¿cómo va organizado? Primero la fecha, luego una columna de detalle en la cual se coloca el número del comprobante, luego una serie de columnas que corresponden a una cuenta contable con su código, las que se utilizaron en el ciclo, y el movimiento débito y el movimiento crédito de esa cuenta contable, y por supuesto el saldo. Y ahorita en el siguiente video les voy a mostrar un ciclo contable elaborado en Excel, donde vamos a ver cada uno de estos libros. Bien, luego viene el libro Mayor y Balance. Es un libro principal al cual se traslada los saldos de cada cuenta del libro diario columnario. Entonces podemos decir que esta es la cuarta fase del ciclo contable. Del libro diario columnario se traslada la información al libro Mayor y Balance, los saldos. Se inicia registrando el comprobante de apertura, lo primerito que ocurrió en la empresa cuando se creó por primera vez. Y en la siguiente columna se registra el movimiento del mes, los movimientos débitos y créditos de cada cuenta. Luego, al sumar o restar el saldo anterior con el movimiento del mes, da un nuevo saldo. ¿Ves? Nuevo saldo, esa sería otra columna. Bien, libro mayor y balance continuado. Con este libro, al fin del ciclo contable, se elaboran los ajustes a la contabilidad, con el fin de determinar el valor real de cada una de las cuentas. Hay que ajustar la contabilidad. Un ejemplo de ajuste podría ser que se le hace un arqueo al encargado de la caja y tiene un sobrante de X cantidad de dinero. Entonces eso habría que ajustarlo. En los ajustes inicia nuevamente desde la primera fase hasta llegar al libro mayor y balance. Todo se tiene que afectar a partir de los ajustes. Bien, luego con las cuentas ya ajustadas se elaboran los estados financieros. ¿Cuáles? Son varios, son 5, pero principalmente vamos a manejar el estado de situación financiera y el estado de resultados o asientos de cierre. Asientos de cierre. Bien, ¿qué quiere decir esto? Asientos de cierre. Se tiene que también tener en cuenta para poder elaborar el estado llamado estado de resultados. ¿Cuáles son las cuentas que se cierran? Las cuentas de ingresos, las cuentas de gastos, bien, incluida también la de costos, se cierran, es decir, entregan todo lo que recibieron y pasan con saldo cero y se elabora a partir de ahí el estado de resultados. Como les dije, vamos a observar en el siguiente video un ciclo contable en Excel para que lo tengan a su disposición y vean cómo se elabora ya en la práctica. Entonces, muchas gracias por su atención. Ya.
Esta explicación ha sido un poquito más técnica, más o menos para que se ubiquen el tema de la contabilidad en la práctica como tal, pero a mí nos interesa mucho aprender a detalle esto. Ya lo más importante es haber entendido lo que es el ciclo contable, que se lleva en todas las empresas sin importar su tamaño, sin importar el tipo, ni nada. Ya es un ciclo que debe realizarse para poder tener un mejor control de la empresa y conocer su situación económica financiera de manera real y generar así también información histórica necesaria para que más adelante ustedes puedan acudir a la misma y tomar decisiones estratégicas. ¿Ya? Entonces, en ese sentido, ya han salido más o menos la mitad de los compañeros que han ingresado a clase. Entonces, por lo que vamos a acabar la clase del día de hoy, no se olviden que ya está habilitado el cuestionario número 6, correspondiente a este tema que es contabilidad de empresa. Ya, y tienen hasta la siguiente semana para resolverlo, así que resuélvanlo, saquen buena nota. Chicos, les ruego, por favor, mantengan todas sus medidas de bioseguridad. El CES ha confirmado que estamos entrando en una tercera ola. Con más razón, usen barbijo si pueden, doble barbijo, lávense las manos, alcohol en gel, mantengan el distanciamiento social, no bajen la guardia, no crean que todo ha pasado. Ya, entonces pasaremos de manera tranquila todo esto de la pandemia. Cuídense mucho, les mando un gran abrazo y nos vemos el siguiente jueves. Que estén bien, que tengan buen día. Hasta luego, Inge. Hasta luego.